buenas, queridos amigos. Aquí el hombre olvidado de nuevo en otro programa. Es una cuestión obligada hablar de Cuba hoy, ya que hemos visto los hechos de la semana pasada. No voy a repetir lo que pasó porque todos lo sabemos, pero sí quiero dejar bien claro ciertas cosas que pienso que son importantes aquí. El pueblo cubano ha sido llevado a unos niveles de miseria física, moral, espiritual, que yo creo que no hay un pueblo en el mundo que haya sido llevado a ese punto. Yo no soy muy dado a hablar de Cuba porque realmente pienso, con todo respeto, que es un caso perdido. Cuba ha llegado al punto que el pueblo saliendo a la calle lo único que puede hacer es lo que hizo, salir a pedir comida y corriente, porque el grito de libertad yo no creo que sea suficiente para revertir la situación que hay en Cuba. Lo digo y lo repito mil veces. Cuba lo que requiere es una solución estilo Pinochet o una solución estilo Rumanía 1989. Pero bueno, la gente sale a la calle a pedir lo que necesita, corriente y comida, me parece muy bien. Ustedes saben lo que viene atrás, la represión, la gente presa, personas que desde el 11 de julio aquella vez siguen presas. El problema, señores, es que lo que a mí me llama la atención y me molesta es la cantidad de los llamados influencers que están cómodamente en diferentes ciudades y capitales del mundo, que enseguida, como lógicamente no tienen nada que decir, no son capaces de analizar otras cosas, que viven de la miseria de Cuba, de las cosas de Cuba. Hay que ver la cantidad de documentales que hay en YouTube de lo destruida que está La Habana. La gente, incluso un dominicano fue a Cuba a hacer un documental, cosas que nosotros sabemos. No hace falta documentales de nadie para saber lo que pasa en Cuba. Sin embargo, eso es lo que llaman contenido ahora, que todo el mundo está en busca de contenido. Entonces estos influencers se han metido 24, 48 horas hablando de lo mismo y lo mismo, repitiendo el mismo video, porque quitaron la internet, no hay imágenes frescas. Bueno, repiten lo mismo y lo mismo, y libertad y Cuba. Me parece grotesco. Me parece grotesco, pero tengo que hablar de eso porque es mi pueblo, mi país, mi nación cubana, que ha sido destruida piedra sobre piedra. Yo creo que no existe un país que haya sufrido una destrucción tan integral como mi país de Cuba. Cuba no tiene tradiciones, costumbres, lenguaje, música, deporte, no tiene nada. El pueblo cubano se ha dejado quitar todo eso. Y digo que se ha dejado quitar porque una cosa es que te quiten la comida y otra cosa es que si tú antes eras fan de la pelota, ahora seas fan del fútbol, del soccer, como le dicen aquí. Ningún pueblo del mundo se deja quitar sus tradiciones. El pueblo cubano sí lo ha hecho. Lo han llevado al extremo que su única esperanza es salir a la calle airadamente a pedir corriente y comida. Muy bien. Muy bien. No tengo nada que criticar al respecto. Lo que critico es la gente que hacen contenido de eso. Porque no es informar. Incluso han dicho mentiras. Han dicho mentiras. Yo recuerdo un influencer de esto, que no voy a decir el nombre, que dijo que Camagüey se había liberado y que había sido el primer territorio libre de Cuba cuando el 11 de julio. Que era una completa mentira. Yo lo que sencillamente me duele, porque es mi país, yo tengo amigos allá, tengo familia allá. Y como digo yo, hogar es el lugar donde no sientas la necesidad de irte. Muchos cubanos no tienen hogar porque sintieron la necesidad de irse. Y ahora llegan aquí, se sientan frente a una pantalla y lo único que hacen es repetir, no tienen contenido. Porque llega un punto que no hay contenido, llega un punto que los reggaetoneros no hacen de la suya, fulanita de tal no tiene un niño, menganejito de tal no se separó de fulana. Entonces no hay contenido, entonces se abalanzan como pirañas a este tipo de cosas. Muy bien por el pueblo de Cuba que salga a pedir sus necesidades al menos mientras que se pueda. Libertad no va a haber. Libertad va a haber cuando un militar se levante y acabe con toda esa gente, ponga una junta militar, modifique el código penal, pena de muerte para todos los delincuentes, y Cuba empieza a reconstruir su economía
y su infraestructura y empiece a nacer una generación de cubanos que nacen en un lugar donde haya ley y orden y donde haya cierto grado de capacidad cívica para elegir personas. Todos los países tienen sus luces y sus sombras, incluso lo que dicen que es el mejor país del mundo de Estados Unidos. Cuba los va a tener también, pero con esa condición. Olvídense de todos estos zascandiles enjaezados. Me gusta mucho ese nombre. Olvídense de todos estos zascandiles enjaezados que andan por Europa reuniéndose con parlamentos, que lo escuchan porque no les queda más remedio y bostezan y toman agua. Y para muestra de esto, miren esto. ¿Dónde creen ustedes que pasa esto? ¿En Rusia? ¿En Nicaragua? ¿En Venezuela? En España. Y el que canta al internacional es el presidente de gobierno. Un presidente que nadie eligió, que es presidente por alianzas internas dentro de políticos igual que él. Rapaces ladrones, enemigos de la nación española. Mírenlos ahí, cantando la internacional. Y volvamos a la actualidad. Bueno, voy a pasarle por arriba a Navalny, a Alexei Navalny, el hombre que Occidente dice que Putin lo asesinó porque Putin le tenía miedo y era el opositor más grande de Putin. Todo eso es mentira, amigos míos. Miren, Alexei Navalny murió de un coágulo de sangre, algo que fue confirmado por el jefe de la inteligencia ucraniana. Pero yo no voy a hablar aquí de la muerte de Navalny ni por qué estaba preso. Solamente voy a decir que él estaba preso por un caso de fraude que involucraba a un minorista francés llamado Yves Rocher. Ya Navalny ha desaparecido del ciclo de noticias. Navalny era una figura marginal de la oposición que cuando se presentó a elecciones tenía menos del 2% de los votos. Ahora Putin acaba de ganar con el 85% de los votos. Y Estados Unidos se permite el descaro de decir que no reconoce las elecciones. Después modificó. Después la Casa Blanca dijo que había que trabajar con Putin no matter what. Pero tuvo el descaro de decir que las elecciones estaban amañadas. Bueno, y las del 2020, donde hay todavía una tonga de presos políticos por los sucesos del Capitolio en enero 6. Entonces, ahí tienen ustedes la hipocresía de la prensa occidental y de sus jefes, los autodenominados líderes del mundo libre. Pero bueno, Navalny no era nadie. Navalny era una pieza más de Occidente para desestabilizar Rusia, como lo es Kasparov. Garry Kasparov es un opositor de Putin, lo cual me parece muy bien que tenga oposición, pero es una pieza más de Occidente para desestabilizar Rusia. Navalny era un elemento más de ese compendio de personas que trabajan para desestabilizar Rusia. Navalny trabajó con Bellingcat y participó en el programa Yale World Fellow, que es un campo de entrenamiento de la Universidad de Yale para establecer los cambios, entrenar personas
que puedan favorecer y dirigir los cambios de régimen en diferentes países. Ustedes saben que la muerte de Navalny tuvo una repercusión extraordinaria entre los llamados líderes occidentales, y no voy a decir la sarta de estupideces que dijeron todos ellos, incluyendo Biden, sobre la muerte de Navalny. Fue verdaderamente grotesco y patético. Al mismo tiempo que muere Navalny, muere Gonzalo Lira. ¿Quién es Gonzalo Lira? Quizás Gonzalo Lira a ustedes no le suenan las campanitas, porque era un hombre que hacía sus videos, se sentaba en la puerta de su casa, en su casa, en una mesa, y se ponía a hablar. ¿Dónde estaba Gonzalo Lira? En Ucrania. Este Gonzalo Lira era ciudadano norteamericano, tenía 55 años, esposa ucraniana y 2 hijos ucranianos. ¿Qué hacía Gonzalo Lira? Bueno, Gonzalo Lira era periodista y comentarista, y el régimen de Kiev lo había acusado sin pruebas que justificaba la agresión rusa contra Ucrania. Se decía que Lira había violado el Código Penal ucraniano en materia de información. Lira cuestionaba al gobierno ucraniano por los bombardeos en el Donbass indiscriminados y masivos que provocaron miles de víctimas, la negativa a respetar los acuerdos de Minsk, las influencias nazis dentro del ejército y el gobierno y sus esfuerzos por unirse a la OTAN. Lira también informó lo que vio durante los últimos años de guerra. Kiev, usando miles de millones de dólares dados por Occidente, pérdida de cientos de miles de vidas y el desplazamiento de casi la mitad de su población, porque como cuestión de política, por órdenes de su amo Biden y los neocon que gobiernan a Biden, no negociará con Putin. El gobierno de Estados Unidos no movió un dedo para salvar la vida a Lira, que fue puesto en libertad. Inmediatamente se movió a la frontera para tratar de pasar a Hungría. En la frontera fue aprehendido de nuevo y puesto en la cárcel otra vez, donde adquiere neumonía y fue privado de los cuidados médicos básicos para sobrepasar la enfermedad. Gustavo Lira muere, nadie en Occidente se hace eco de eso, no tuvo los panegíricos que tuvo Navalny, que era un don nadie, y finalmente la prensa occidental lo que hizo fue burlarse y mofándose de Gonzalo Lira y de su muerte. Esto es penoso, y esto revela el doble estándar del gobierno de los Estados Unidos y de los gobiernos occidentales. Gonzalo Lira era ciudadano norteamericano, que vivía en Ucrania, pero era ciudadano norteamericano. El gobierno de Estados Unidos no movió un dedo, como dije antes. Ningún gobierno occidental movió un dedo. Nadie hizo la más mínima declaración. Y lo único que se sabe es la carta que dirigió a su padre, explicándole su estado de salud, la ausencia de cuidados médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Da la casualidad, bueno, inmediatamente todo el mundo dice que Putin mata a Navalny. Pero ¿por qué Putin iba a estar interesado en un tipo que está preso, que no representa una amenaza? Y da la casualidad que muere Navalny una semana antes o 2 semanas antes, no recuerdo, de la conferencia de seguridad de Múnich. Ahí estaba Anthony Blinken, John Kerry, Hillary Clinton, etcétera, etcétera, etcétera. Esta señora, que se llama Yulia Navalnaya, se presentó pidiendo justicia. Han matado a mi marido, para presentarla como la viuda dolorida, en este caso tan tétrico de que Putin mata a un oponente político que no significaba nada, que estaba a miles de millas de Moscú. ¿Fue la muerte de Navalny planeada por Occidente? No sé, no tengo evidencia. Es posible. El timing es muy preciso. Muere Navalny unos días antes de la conferencia de seguridad de Múnich y, como dicen, busquen el motivo. ¿Quién se beneficia? Putin. Va Putin a matar a alguien que está a miles de millas de Moscú, que no representa una amenaza, a unos días de la conferencia de seguridad de Múnich. No lo creo probable. Lo otro interesante que hubo hace ya ahorita un mes y medio es la entrevista de Carlson a Putin, de la cual no voy a hablar nada en sí, porque ya todo el mundo sabe lo que pasó ahí. Lo que sí voy a hablar es que inmediatamente cuando Carlson entrevista a Putin, las supuestas democracias occidentales lo consideran un traidor, lo consideran un tipo que hay que meter preso,
que hay que quitarle la ciudadanía americana. Y Úrsula, la jefa no elegida de la Unión Europea, quería hacer una prohibición de viaje de Tucker Carlson alrededor de Europa. O sea, las democracias, los países libres. Bueno, lo único que estaba haciendo Carlson era periodismo. El periodismo ya no existe. Los periodistas actuales son activistas, zascandiles, enjaezados. No sé por qué me gusta esta palabra. Zascandiles enjaezados de su jefe, que siguen la agenda cuidando su paycheck. El periodismo investigativo, los periodistas como los de Watergate, ya no existen. Bueno, Tucker Carlson hizo la labor del periodista. Tú tienes que entrevistar a los amigos, a los enemigos, que están en el medio, lo que sea. Ahora, miren cuánta gente han entrevistado a Putin. A algunos de ellos se les ha hablado que son traidores. A algunos de ellos se les ha insinuado que no pueden viajar por Europa. Algunos de ellos han enfrentado amenazas de cárcel. No, porque eran periodistas. ¿Por qué Tucker Carlson sí? Ahí tienen ustedes de nuevo, una vez más, la extrema hipocresía de los países occidentales y de sus líderes. La extrema hipocresía de la mal llamada democracia, que no es tal. Un día vamos a hablar de democracia, que es la tiranía absoluta de la mayoría que por lo general no piensan correctamente, para no decir la palabra para que no me bloqueen el programa. Miren cuánta gente han entrevistado a Putin. María Elvira Salazar entrevistó al comandante. Barbara Walters entrevistó al comandante. Y digo comandante porque es como ellas se dirigían a Fidel Castro. Asesino, destructor de nuestra patria. Con todas sus letras. Le decían comandante. Y no les pasó nada porque estaban haciendo su trabajo. Ahora, ¿por qué Tucker Carlson sí? En otro orden de cosas también tenemos la renuncia de Victoria Nuland. ¿Quién es Victoria Nuland? Bueno, Victoria Nuland es la esposa de un teórico del neoconservadurismo, Kagan o whatever. Un tipo bien conocido en los círculos intelectuales de Washington, discípulo directo de León Strauss. Yo hice un programa completo dedicado a los discípulos de León Strauss, lo que significan ellos en la política norteamericana. ¿Quién es Victoria Nuland? Bueno, Victoria Nuland es la arquitecta de la revolución de color, del Euromaidán, o como se le quiera decir, pero que realmente fue un golpe de Estado a un presidente debidamente electo en Ucrania. El presidente electo fue derrocado y fue puesto un presidente que no simpatizaba con Rusia y eso provocó grandes disturbios, gran inestabilidad en el país. Entonces vino Zelensky y dijo que iba a establecer la paz, que iba a evitar la guerra civil, y todo se complicó todo completamente. Esta Victoria Nuland fue la que armó el muñeco para que Zelensky llegara al poder. Ahí la vemos repartiendo galletitas a los manifestantes en las plazas ucranianas durante el Euromaidán, y es una figura importantísima dentro del Departamento de Estado norteamericano. Es lo que se llama un halcón de la guerra, una señora que se puede decir que es la pieza clave de los Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Esta Nuland era una de las personas que sostenía la creencia de la élite política norteamericana de que Biden tenía un plan viable para derrotar a Rusia. Eso fue otro sueño americano triunfalista que se une a Corea del Norte, Vietnam, Somalia, Kosovo, Afganistán, Irak, Haití, Libia, Siria, Yemen y por ahí para allá. Esta podía haber sido una guerra corta, porque no sé si ustedes saben que en marzo y abril del 2022 Rusia y Ucrania estaban negociando en Turquía y estaban listos para firmar un acuerdo. Incluso se habían descorchado las botellas de champán para celebrar el acuerdo que pondría fin a la guerra en Ucrania, pero llega Boris Johnson, el ex primer ministro de UK,
y todo se fue a donde ustedes saben. ¿Por qué? Porque Occidente no quería la paz en Ucrania. Occidente quería a toda costa, porque ellos pensaban que una guerra de un año desgastaría a Rusia, la desmoralizaría y la iba a poner de rodillas. Porque ¿cuál es el interés de Occidente? Es debilitar Rusia, apoderarse de todos sus recursos naturales que son inmensos, pero le ha salido el tiro por la culata. Victoria Nuland era la arquitecta de esta teoría. Bueno, Victoria ya no está, ella no se sabe si renunció voluntariamente o la sacaron. Al principio de su renuncia, una mujer joven, una mujer que ha trabajado con diferentes partidos políticos, ya sea demócratas o republicanos, una persona de gran experiencia, no se le puede negar su capacidad. 62 años en la política, es una persona joven que sale, que estaba quizás propuesta para ser la segunda en el Departamento de Estado y quizás era una amenaza para Blinken, súbitamente renuncia. Eso da lugar a muchas elucubraciones. Lo importante es que ella, el motor principal de la guerra de Ucrania, ya no está. Renunció, la sacaron, pero ya no está. Se retiró, quizás a criar rosas en su jardín, no sé. Pero es una noticia a tener en cuenta para futuros desarrollos de esta guerra que ya está costando millones de vidas. Sí, millones de vidas entre rusos y ucranianos. Aquí en Canadá sucedió algo interesante. Trudeau mandó al Parlamento una ley que se llama Bill C-63. ¿Qué dice el Bill C-63? Bueno, el Bill C-63 nos dice que es una ley en contra del abuso infantil online. ¿Quién va a estar en contra de eso? Nadie. Ahora les voy a decir, yo me leí el Bill completamente, les voy a decir lo que dice el Bill. El Bill se llama Online Harms Act. La gente popularmente le ha puesto pre-crime, o sea, previo al crimen. Las plataformas digitales tienen que prohibir contenido que sexualmente victimice a un niño o revictimice a un sobreviviente. Contenido que comunique contenidos íntimos sin consentimiento. Contenido que molesten a un niño. Contenido que induzca a un niño a dañarse él mismo. Ahora, ¿quién puede estar en contra de eso? Nadie. ¿Quién puede siquiera levantar un dedo y decir que no está de acuerdo con eso? Nadie. Pero esa es la careta del Bill. Cuando tú lees el Bill, aquí tienes contenido que fomente odio, contenido que incite la violencia y contenido que incite extremismo violento o terrorismo. Y ahí es donde está la cosa. Ahí es donde está la cosa. Actualmente, yo como canadiense no puedo postear nada que no sea canadiense, producto de una ley que emitió Trudeau y se fajó con Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Mi libertad de expresión ha sido cercenada en ese sentido y la vida ha seguido igual. Pero fíjense, terrorismo, odio. ¿Quién define odio y terrorismo? Mañana una persona dice que yo estoy fomentando el odio y puedo tener problemas. ¿Cuáles son las penas para este tipo de delito online? Bueno, prisión de por vida, uso de un grillete electrónico, obligación de entregar mis récords médicos, obligación de dar sangre, aunque yo no esté de acuerdo, prohibición de hablar con otra persona. Sí, en Canadá. Ahí está el Bill. Vayan a buscar el Bill. No me crean a mí. Vayan a buscar el Bill los incrédulos, los que aún creen que vivimos en libertad. ¿Quién define terrorismo? Los mismos que cuando yo digo jocosamente te voy a partir el esternón, me prohíben por un mes en Facebook. Han creado una comisión adscrita a la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, donde una persona anónimamente me puede denunciar a mí porque opina que mi discurso es un discurso de odio. Esta comisión va a tener 60 o 70 burócratas inútiles que van a cobrar un extraordinario salario con unos beneficios extraordinarios también para esperar que alguien denuncie
y meterlo preso. No es una quimera, no es un sofisma, es lo que dice la ley. ¿Qué ha dicho la oposición? Nada. Si ha levantado a alguien de la oposición a decir que esa ley, no. Se han levantado juristas, pensadores, escritores, y han dicho, como esta señora, que es un edicto real. Y es un edicto real, igual que una bula papal. Esto no debe suceder, esto no debe pasar en el Parlamento, pero estoy muy seguro que va a pasar por lo mismo que hay un tipo no electo en España y hay otra persona no electa en Polonia, porque nadie votó por Tusk y nadie votó por Sánchez. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan al Parlamento donde están otros corruptos como ellos, otros que no son servidores públicos, otros que lo que están es para su beneficio personal y de las agendas que persiguen, entonces hacen alianza y salen primeros ministros, ¿verdad? Entonces, como esa situación se da aquí, que el Partido Liberal tiene el apoyo total del NDP, ese bill va a pasar. Y nosotros vamos a caer en una era negra distópica que ni siquiera Orwell en 1984 pudo prever. Entonces me sigue dando gracia aquello que vivimos en libertad, viva la libertad, viva esto, viva Canadá. No, Canadá es un país totalitario y este bill lo reafirma y lo confirma. Como nota final, ya ustedes saben, Putin ganó las elecciones con un 80 y pico % de los votos. Sí, como es natural, el Occidente dice que las elecciones están amañadas. Bueno, aquí tienen una estadística de Statistics donde te dice la intención del voto de Putin de los ciudadanos rusos. Vamos a suponer que sí, que las elecciones estén amañadas. Vamos a suponer que esa presencia de Putin con los otros tres jefes de los partidos políticos que se presentaron, que los tres juraron lealtad a la nación rusa, independientemente de sus diferencias políticas, a diferencia de Navalny, que era un peón de Occidente, y de Kasparov, que son peones de Occidente, para decirte los más conocidos, porque hay periodistas rusas que han estudiado en los Estados Unidos y han sido captadas por la CIA para destabilizar la Federación Rusa. No quiero meterme en esos temas, tengo los nombres, tengo la historia, tengo todo, pero para hacer esto un poco más ameno, no quiero meterme en las densidades políticas asquerosas de la captación de espías rusos para destruir la Federación Rusa. A diferencia de Kasparov y de Navalny, estos hombres perdimos y somos rusos y para adelante. Bueno, vamos a suponer que las elecciones estén amañadas. Bueno, ¿y el 2020 qué pasó? Donde producto del 2020 existen presos políticos en Washington, D.C., donde tapaban los colegios electorales con madera para que no vieran lo que estaba pasando adentro, donde hay videos donde llegan camionetas llenas de boletas de nadie sabe dónde, donde han votado muertos, donde han votado ilegales, donde han votado todo, donde una jueza de la Corte Suprema dice que la primera enmienda no sirve, que la ley no está para restringir al gobierno, cuando la primera enmienda precisamente y la Constitución es para restringir al gobierno y prohibir que sea invasivo. Una jueza de la Corte Suprema que no sabe definir la palabra mujer. Y ese es el mismo país que dice que no reconoce las elecciones rusas. Después cambiaron. Bueno, los rusos tienen una respuesta. A mí no me importa lo que tú pienses. Esta es Rusia y los rusos votaron así y pidió. Pero este video que puse al principio, mis queridos amigos, los españoles cantando el Internacional con los puños en alto. Miren la letra de la Internacional, el himno de los comunistas mundial. Y los españoles puño en alto cantándolo. Eso debiera ser un toque de alarma para todo el mundo. Por eso le digo, amigos míos, por favor, hay que tener los ojos abiertos siempre. Nos veremos en otro programa.